las entradas puede acomodarse con tiempo. Muchas gracias a la radio panamericana, seguida siempre la radio más importante del país, estoy seguro. Las obras avanzan, Cocha progresa, la avenida Pachacutic es una realidad. Esta avenida era tierra. Era bien feo. Y se hacía un vaciado. Nosotros quedamos anudados para empezar a hacer esta obra. Ahora está una belleza. Lindo está. Recuerdo este barrio de La Cordal, realmente un barrio que ha sido abandonado bastante tiempo. Este tipo de obras son tan importantes con todo lo que significa la iluminación, es decir, inclusive estamos hablando con el frente Cabobe, con todo lo que se ha hecho, casi 4 millones de bolivianos. ¿Qué hacemos para poder lograr mejorar nuestra ciudad? ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! Alcaldía de Cochabamba. Somos progreso. Toda una historia musical resumida en un concierto que quedará en tu recuerdo. Desde España llega a Cochabamba. Mocedades Sinfónico. Mocedades Sinfónico. Un concierto romántico que te hará recordar viejos momentos. Una gran presentación. Viernes 4 de noviembre, desde las 9 de la noche, en el Gran Hotel Cochabamba. Mocedades Sinfónico. Venta de localidades. Hotel Cochabamba. Info-reservas al 797-815-40 y al 607-92005. Mocedades Sinfónico. Mocedades Sinfónico. Es un concierto de Sich Producciones. Hola, Leo. ¿Cómo estás? Quería hacerte una pregunta. ¿Quieres ir al parque a jugar conmigo? Hola, Carlos. Sí, claro. Vamos. Ya llevo la pelota. ¡Ey! Yo llevo 2 bifes. En el parque, en el recreo o todos los días, en familia o con amigos, todos vamos a recarga con Bifrut. Refréscate con el mejor sabor. Busca tu favorito en supermercados y tiendas de barrio. Encuéntranos en sus 2 presentaciones, sachet y familiar. Pila, elige ser saludable. Impulsando la reactivación y crecimiento de las empresas productivas y artesanas de nuestra región. La Feria Carequia Productiva te espera del 31 de octubre al 5 de noviembre, de 10 de la mañana a 8 de la noche en la Plazuela Corazonistas. Una feria multisectorial que te ofrece alimentos, bebidas, plásticos, artesanías, madera, cuero, marroquinería, entre otros. Participan más de 11 rubros diferentes llevando lo mejor de la artesanía productiva nacional. Alcaldía de Cochabamba. Somos progreso. Panamericana Cochabamba. Frecuencia modulada. Identidad de Valle. Tunari. El Rocha. El Cristo de la Concordia. Continuamos con la información para todo el país en Onda Panamericana. José Luis, el Banco Sol en los últimos días, en las últimas semanas ha lanzado una nueva identidad. Queremos consultarle que nos hable de esta nueva identidad. Buenas tardes, señores alumnos. Vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy. Vamos a entrar a una aplicación de la geología. Nosotros ya hemos terminado toda la primera parte, que sería, en mi criterio, la básica para poder entender geología. Lo hemos hecho. Estamos en la etapa de la redacción del proyecto de lectura interpretativa de un mapa geológico. Con eso ya, si hacemos eso bien, quiere decir que entendemos algo de geología. Ahora vamos a entrar en un nuevo tema que se llama geofísica. Es una aplicación de la geología para la ingeniería civil y para varias otras profesiones. Geofísica.
A ustedes se preguntarán cómo sabemos la estructura de la Tierra. La estructura de la Tierra, bueno, nadie ha entrado, nadie ha cavado hasta ahí adentro, solo Dios lo sabe. Pero nosotros hemos deducido, o sea, la humanidad ha deducido, que tenemos un núcleo dividido en dos partes, tenemos un manto dividido en tres partes, una corteza que también en alguna parte hay una corteza en los 25 kilómetros, y normalmente la corteza es de 50 kilómetros. Entonces, ¿cómo se deduce eso si nosotros no hemos entrado a la perforación que se ha hecho en la ex Unión Soviética? Ha llegado hasta una profundidad de 12 kilómetros de profundidad que se ha ido perforando con un equipo de perforación y sacando metro a metro las muestras, ¿ya? No se ha llegado más a profundidad. En petróleo a 3, 4 kilómetros se ha perforado y sacan de ahí petróleo, ¿no? Más abajo no hay, y con fines investigativos de la corteza no hay. Pero nosotros llegamos a saber toda esa distribución gracias a la geofísica, ¿ya? Entonces, ¿qué es la geofísica? La geofísica es la aplicación de los principios de la física al estudio de la Tierra, pero no solamente la física, sino dentro de la parte geológica, ¿no? Los geofísicos tienen que saber bastante bien geología y utilizar la parte de la física y la matemática para poder deducir las características dentro de la Tierra, ¿no? Se puede investigar zonas, dice, sin acceso para el ser humano, o sea que vamos a investigar a unos 30, 40 kilómetros o 100 kilómetros o 10 kilómetros de profundidad, ¿ya? Y para eso nosotros vamos a aprovechar las propiedades físicas de las rocas que pueden darnos una información indirecta, ¿no? Volvemos a hablar de las propiedades físicas de las rocas, ¿no? Cuando se hace geofísica nunca sale una muestra o un pedazo de roca, jamás. Los resultados que se saca con la geofísica son hojas de datos numéricos, o sea, ceros o unos, ¿no? Datos digitales que esperan una interpretación. Puede decirse que a partir de los fenómenos físicos naturales o provocados por el hombre, dice, tratan de reconocer la distribución de los materiales en el subsuelo. O sea que vamos a leer fenómenos físicos naturales y también artificiales. Y en base a eso y conociendo las propiedades de las rocas, vamos a determinar los materiales que hay debajo de la superficie, o sea, en el subsuelo, y cuáles son sus propiedades. Los métodos conocidos en el mundo son 4, en todo el mundo, ¿no? Son los métodos gravimétricos, que es un fenómeno natural, el método magnetométrico, que es magnetismo terrestre, es un fenómeno natural, el método geoeléctrico, en la modalidad del sondeo eléctrico vertical que vamos a utilizar nosotros, es un método artificial. De ahí viene el método sísmico con sus dos variantes, la sísmica de refracción y de reflexión. Nosotros usamos la sísmica de refracción en la parte civil y es un fenómeno natural, pero principalmente nosotros manejamos como un fenómeno inducido, producimos nuestros propios fenómenos, nuestra vibración de las ondas sísmicas para que viajen dentro de los diferentes materiales, ¿ya? Es un método inducido y también es un fenómeno natural, porque cuando chocan las placas producen terremotos y al producir los terremotos que es en forma natural, están produciendo ondas sísmicas. Esos son los que destruyen la superficie. Los métodos gravimétricos y magnetométricos, dice, esos métodos se utilizan principalmente en la prospección de yacimientos minerales y la prospección de yacimientos de hidrocarburos, o sea, petroleros, ¿no? No son tan aplicables en la ingeniería civil, pero sí en la búsqueda de yacimientos minerales y de petróleo, ¿no? Estos métodos resultan algo parecidos porque se hay que realizar, bueno, en todos los métodos geofísicos hay que realizar trabajos de campo, ¿no? Lo que difieren, bueno, son algo parecidos, lo que difieren son las unidades de medida y los equipos, ¿no? Diferentes equipos y diferentes unidades de medida. El método gravimétrico consiste en la medición con un instrumento de la gravedad. Ese es el método gravimétrico. Consiste en medir la gravedad, la fuerza de la gravedad, con un instrumento que se llama gravímetro. Y se aprovechan las diferencias existentes entre los distintos sectores de la corteza terrestre.
¿Qué significa esto? La gravedad de aquí no es lo mismo que la gravedad en La Paz. O sea, hay diferencias, pero poquitas, pero existen diferencias, ¿no? Así, grandes cuerpos mineralizados, dice, pueden aumentar la gravitación en una región determinada por tener rocas de mayor densidad que aumentan la aceleración, determinándose las anomalías gravimétricas, ¿ya? Y la unidad de medida en gravimetría se llama miligal. Normalmente la fuerza de la gravedad, nosotros utilizamos en física, es metros sobre segundo en el cuadrado, ¿verdad? En cambio aquí se llama miligal, es la milésima parte de 1 centímetro sobre segundo al cuadrado, un gal, ¿no? El miligal, la milésima parte de un gal. Entonces son variaciones pequeñitas que te vamos a encontrar de la fuerza de la gravedad y eso nos determinará algunas anomalías. Cuando se hace la medición de la gravedad hay que tomar en cuenta, bueno, de que la fórmula es bastante amplia, grande, hay que tomar en cuenta algunas correcciones, las correcciones, por ejemplo, de Bouguer, de la placa, correcciones de nivel del mar, de la topografía, o sea que esas correcciones se hacen y finalmente se saca la fuerza de la gravedad en un punto, ¿no? Tenemos este gráfico donde está la superficie de la Tierra acá, están dando una llamita, y aquí abajo tenemos, dentro de unas rocas calcáreas, está un cuerpo mineralizado. Si nosotros caminamos del este a oeste, vamos a ver aquí el vector gravedad tiene este valor, el otro vector gravedad tiene este valor, y aquí en este cerca al cuerpo mineralizado, un poquito aumenta la gravedad. Ya cuando estamos dentro del cuerpo mineralizado, aumenta la gravedad. Otra vez, cuando estamos saliendo del cuerpo mineralizado, disminuye y luego se normaliza. Entonces, nosotros no estamos viendo, pero si estamos midiendo los equipos, estamos determinando que hay una pequeña anomalía que tiene un significado, puede ser un yacimiento minero, ¿no? Porque seguramente la segunda etapa, una vez determinado eso, se hace la perforación, ¿ya? Pero no solamente se hace con el método gravimétrico, se hace el magnetométrico, se hace el método sísmico, se hace el método, todos los métodos se utiliza el magnetotelúrico para determinar un yacimiento minero antes, o petrolero también, antes de perforar para la extracción. En el caso de los minerales y en el caso se utiliza, por ejemplo, diamantina, perforación de 200, 300 metros, para saber qué hay ahí abajo, ¿no? Un diámetro pequeñito. Es mucho más barato que estar trabajando ahí. ¿En qué consiste el gravímetro? El gravímetro prácticamente es una balanza, ¿no? Tiene un soporte rígido acá y una plataforma también rígida donde en este ángulo está una barra metálica y ahí está amarrado un cuerpo, ¿ya? Y tiene un resorte. Entonces acá colocamos, cuando la gravedad es normal, colocamos una escala, está en 0, y si este gravímetro lo llevo encima del cuerpo mineralizado, la gravedad va a bajar de 0 a 1, ¿no? Ha aumentado la gravedad. Eso es lo que nosotros buscamos cuando hacemos las mediciones de las gravedades, de sus correcciones, y determinar en un punto determinado la gravedad, y con eso comparar con la gravedad normal de la Tierra, que está, y hay unos planos donde se muestra todas las gravedades en un determinado punto. Bien, ese método magnetométrico y el método gravimétrico les indiqué de que no se utiliza en la investigación ingenieril. El magnético utiliza un equipo llamado magnetómetro que mide la componente vertical del campo magnético terrestre en las estaciones, dice, muy próximas entre sí, en una estación a otra, ¿no? En un área determinada. La Tierra es un imán de barras, es un campo magnético y puede definirse un gigantesco imán de barras, ¿no? La unidad de medida del método magnetométrico es el gamma. Acá tenemos el campo magnético de toda la Tierra. Acá tenemos un equipo. Si se fijan ustedes a este lado, está midiendo la aguja, porque está midiendo el campo magnético terrestre. Seguimos andando y llegamos a estar encima del cuerpo mineralizado. Este cuerpo mineralizado tiene un campo magnético. Entonces nosotros no lo vemos, pero convivimos con esto.
Entonces, cuando estamos encima del cuerpo mineralizado, este que estaba a este lado, la aguja, aquí, se va a ir a este otro lado. Este lado está lleno. Campo magnético de la Tierra y el cuerpo mineralizado. El de afuera es el campo magnético de la Tierra y este es del cuerpo mineralizado. Hay que encontrar esas anomalías para saber qué es lo que hay acá. Normalmente cuando se busca, por ejemplo, petróleo o esquiacimiento, se utilizan varios métodos, les decía. Puede empezar con el método magnético, puede empezar con el gravimétrico, después el sísmico, geoeléctrico. Y primordialmente, el primer modelo que se utiliza es el mapa geológico, o sea, la geología de superficie. Ese es el primer modelo. El segundo puede ser gravimétrico, magnético. 4 modelos de la conclusión de los resultados de esos modelos. Tiene que haber un punto donde se perfore. Ese es el trabajo que se hace para determinar anticlinales para la perforación de pozos petrolíferos, ¿no? El método geoeléctrico es el método que vamos a estudiar ahora, que es el que se aplica a la ingeniería civil. Las rocas, dice, con excepción de los filones metálicos, o sea que son sulfuros en los metálicos, dice, o cobre también puede tener, tienen la capacidad de la conducción eléctrica. Entonces, hay minerales, rocas con minerales que son conductores de la corriente eléctrica y hay otros que son resistivos. Cuando hablamos del método geoeléctrico de resistencia, porque vamos a medir la resistencia del suelo al paso de la corriente eléctrica, aplica este método de la resistencia, aplica las propiedades eléctricas de las rocas y minerales que la constituyen, cuyo comportamiento físico depende de las propiedades y modo de agregación. O sea, cómo está agregado la roca, dice, ¿no? ¿Qué propiedades tiene? ¿Qué agregados de minerales tiene esa roca? De la forma, evolución y entonces, para que sea conductivo o resistivo, depende del comportamiento físico de la roca. Si los poros están con agua, si los poros están con aire, cómo están agregados, si son minerales conductores o no conductores, ¿no? Lo que hacemos al pasar corriente eléctrica al suelo, lo que medimos es la resistividad. O sea, es la medida de la dificultad con que la corriente eléctrica encuentra su paso en un material determinado. ¿Qué significa resistividad? Es la resistencia que ofrece el material a que pase corriente eléctrica por su cuerpo, digamos así, ¿no? Los minerales o son conductivos o son resistivos, ¿no? La conductividad, dice, es la facilidad con que pasa la corriente eléctrica. Es la inversa de la resistividad. La resistividad es la resistencia y la conductividad es la facilidad con que pasa la corriente por ese material, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, los sulfuros, dice, son de alta conductividad. Los minerales donde hay sulfuros son buenos conductores de la electricidad, ¿no? Por el sulfato. Pero tienen baja resistencia, o sea, poca resistencia y buena conductividad. Las micas son de baja conductividad, pero alta resistividad. O sea, no deja fácilmente pasar corriente eléctrica por su cuerpo, por eso es resistivo, ¿ya? Las rocas porosas saturadas con agua son de alta conductividad. Si estamos buscando agua, entonces, si hay agua o agua salada, va a conducir mejor la corriente eléctrica que cuando no hay agua o no hay en las sustancias porosas, no hay elementos conductivos. Nosotros en geofísica, en el método de sondeo eléctrico vertical, vamos a utilizar el método de la resistividad en su modalidad de sondeo eléctrico vertical. O sea, el método es geoeléctrico, se llama. Sondeo eléctrico, en la modalidad del sondeo eléctrico vertical vamos a trabajar, ¿no? Consiste en inyectar energía eléctrica, corriente eléctrica, mediante un par de electrodos AB. Vamos a ver mejor aquí. Acá. Esta es la superficie de la Tierra. Aquí el punto cero voy a medir
bueno, lo principal es que de este punto cero a la izquierda, si utilizamos Schlumberger, el método de Schlumberger, a los 5 metros clavamos un electrodo que es una barreta larga de iridio con platino, creo que es, especial para conducir la corriente eléctrica, y de 0 a otros 5 metros vuelvo a clavar otra barreta, otro electrodo se llama, ¿no? Y luego ese electrodo lo llevo a unir con cables a un voltímetro, ¿ya? Eso se llama el electrodo M y el N. Y del punto 0 a unos 100 metros a la izquierda, pongo una estaca también, clavo acá la corriente eléctrica, aquí la estaca clavo, conecto con cable a una batería y a un amperímetro. El otro estaba con un voltímetro, aquí están con un amperímetro. Y en el punto B también clavo otro electrodo y lo uno con cable, en un circuito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por los electrodos A, B, vamos a meter corriente eléctrica al suelo, o sea, lo voy a electrificar al suelo, ¿no? Entonces va a venir estas líneas de corriente de color rojo. ¿Y qué voy a medir en el B, en el M y N? Estas son las líneas equipotenciales, estas azules. Voy a medir acá en el voltímetro y aquí el amperímetro. Entonces, la diferencia de la corriente que he metido versus la corriente que he recibido, hay una diferencia. Eso, ¿a qué material corresponde? Eso queremos saber. Ahora, en la modalidad del sondeo eléctrico vertical, que se llama el método de Schlumberger, ¿ya? Schlumberger, AB medio se llama. Esto es lo que les he explicado. ¿Dónde está? Este es el método de Schlumberger cuando se pone a distancias exactas. Está. Pero ¿qué pasa si de este punto cero, que estaba a 50 kilómetros, hemos dicho estos 50 metros, lo abro a unos 150 metros acá, y 150, el A 150 metros, y el B otros 150 metros. Y dejo estas en la misma medida de 5 o 10 metros que he dejado los electrodos M y N. Mientras más abro el electrodo AB, mayor profundidad de investigación tengo, ¿no? Entonces, si abro poquito, voy a venir acá. Si abro más grande, voy a venir aquí abajo, ¿no? Entonces, a ver, el método de Schlumberger, a medida que abrimos los electrodos AB, se profundiza. Ahora, ¿cómo se mide la profundidad? Si yo estoy jalando del punto cero a la izquierda, donde está el electrodo A, y a la derecha el electrodo B, una distancia de 100 metros, digamos, de 1000 metros, digamos, ¿no? Si he abierto 1000 metros a la izquierda, 1000 metros a la derecha, paso la corriente y voy a medir una profundidad, voy a conocer la profundidad hasta la profundidad de 300 metros, ¿no? 380 de profundidad. Yo estoy abriendo 1 kilómetro, 1000 metros a la izquierda, 1000 metros a la derecha, pero con esa abertura estoy investigando a 300 metros de profundidad, ¿no? Por eso se llama el método AB medios. ¿Sí? El Schlumberger AB medio, se colocan los electrodos y se mide la corriente continua que se va a pasar a través de las baterías, ¿no? Dice, el conjunto tetraelectródico dispuesto de manera recta en el terreno permite tener una visión general de las unidades geoeléctricas y litológicas en el subsuelo, del área bajo estudio hasta una profundidad de 400 metros. Nosotros hemos trabajado acá con los alemanes, con la PGR de Alemania. Los geofísicos han podido determinar qué tipo de litología y rocas existe debajo de la superficie. Y nosotros cuando hemos investigado llegamos a un buen dato hasta los 400 metros. Se puede investigar más profundidad, pero se necesita mayor corriente y se va distorsionando. Da un buen resultado, es posible hasta los 400, 300 o 400 metros de profundidad. ¿Y cómo se saca? Se agarra la profundidad. Si tenemos una abertura de AB medios de 1000 metros a cada lado, se lo divide entre 3, serían 300 metros, y una tercera parte es la que se investiga, ¿no? Este es un electrodo del suelo. Estamos metiendo energía eléctrica con azul. Estamos leyendo con el rojo. Aquí están las aberturas de 0, aquí a la izquierda, de 0 a la derecha, y aquí a mayor distancia. A medida que voy abriendo este gráfico hasta acá,
Bien. Esta es la configuración de Schlumberger. Tenemos acá el centro, se abre y se clava a los 5 metros, en este caso 5 a la izquierda, 5 a la derecha, un electrodo, es una barreta grande, en ambos lados se llama M y N, y están conectados con cables unidos a un voltímetro, donde voy a medir la salida de la corriente eléctrica, ¿no? ¿Dónde? Ahí donde los herramientas. Después de abertura de este punto cero a la izquierda y a la derecha, digamos, abrimos 100 metros, ambos iguales tienen que ser. Ponemos los electrodos AB, que se clava, son barretas, se conecta con cables a ambos electrodos a unas baterías, corriente eléctrica, y se mide en amperios, y abajo se mide también la entrada de corrientes en amperios y la salida de la corriente en voltímetros. Circula la corriente eléctrica por acá. Lo que estoy haciendo es medir la resistividad de la roca, y de cada resistividad, cada valor de resistividad tiene una relación con un cierto tipo de material rocoso. Acá, cuando se hace el sondeo eléctrico vertical, más o menos se investiga alrededor de 30 metros alrededor del punto que se mide. Este es el equipo multivoltímetro. Dice, la separación progresiva de los electrodos de dipolo de emisión. ¿A qué se refiere este? Mientras más abro el electrodo A y B, mientras aquí lo pongo, digamos, el uno y el otro, mi profundidad de investigación va a ser más profundo, más abajo se va a ir, ¿ya? Entonces la profundidad depende de la abertura de los electrodos AB. Se traduce ya, pudiéndose determinar para cada... Ahí está el taladro y la bronca. Pudiéndose determinar para cada separación de electrodos la resistividad del medio detectado mediante una ecuación, que dice que la resistividad aparente es igual a K multiplicado por V sobre I, y la unidad que se utiliza en geoelectricidad es ohmios metro, dice. La resistividad aparente se mide en ohmios metro, dice. K es la constante geométrica que depende de la separación electródica. O sea, esta K depende si son 2 metros, 10 metros, 5 metros, esa abertura de los electrodos se refiere. Y V, potencial generado en voltios, y es la intensidad de corriente aplicada. O sea, entra esta I, esta es la electricidad que sale, y esto es lo que entra, y esto es lo que sale multiplicado por la configuración electródica, ¿no? La apertura de los... O sea, ahí se da el valor de la resistividad aparente en ohmios metro. Dice, de la medición sucesiva de las resistividades aparentes para diferentes profundidades, se suministra una curva de distribución de resistividades aparentes del subsuelo, o que se llama la curva SEP. O sea, vamos a sacar valores y vamos a graficar en papel semilogarítmico. Y ahí nos va a formar una curva, dice. Esta curva se interpreta mediante métodos monográficos o también analíticos. Cuando se habla de métodos monográficos, tenemos que usar plantillas para hacer las correcciones, el valor de K, y hacer la operación manualmente. Y cuando se habla de métodos analíticos, las computadoras actuales ya reciben directamente el valor de las mediciones de las resistividades, y inmediatamente se hace correr el programa y lo interpreta el programa, ¿no? Porque hay las curvas, todo está ahí adentro, entonces se interpreta mediante programas. Un programa, por ejemplo, vale $3,000, más o menos, un programita, o menos también, programa de interpretación de estas resistividades, ¿no? Ahora, con esta curva, nosotros, al interpretar monográficamente o analíticamente, se obtiene el resultado de espesor, qué grosor tiene el estrato, y qué resistividades aparentes, o de qué se trata. Digamos, hemos detectado unos 15 metros de una roca que, viendo sus valores, corresponde a una arenisca, digamos. Entonces decimos que esta es una profundidad, a tal profundidad, tanto de espesor, hay un material que se llama arenisca, ¿no? Los rangos de resistividades determinados se correlacionan con elementos litológicos, o sea, los valores que se sacan, ¿no?
con la sección geoeléctrica, lo cual indica qué capas son permeables o impermeables, son porosas o no son porosas. Este es un ejemplo de un sondeo eléctrico vertical para búsqueda de agua. Se mide en la superficie desde 0 metros a 80 centímetros. Ya hemos salido de 0 metros a 80 centímetros y nos ha dado un valor de 255 ohmios metro. Revisado en nuestra tabla, corresponde a una arena y en la arena hay pocas posibilidades de agua, nulas. La segunda medida, abrimos más los electrodos y vamos a medir de 80 centímetros hasta los 830. Nos vamos a determinar que tiene una resistividad de 75 ohmios metro y un espesor de 7.90 metros, ¿no? Corresponde a una arena arcillosa porque es otro valor. Y pues puede que haya existencia de agua, ¿no? Otra tercera medida, cuando se jalan los cables AB, digamos, la profundidad de investigación ha sido hasta 59 metros. En realidad son 50 metros descontando el otro, 51 prácticamente. Tiene una resistividad de 534 ohmios metro. Pertenece a una roca fracturada. Hay posible regularidad de existencia de agua. Y lo de abajo de los 534 metros, hay una resistividad de 1690 ohmios metro. Es indeterminada, por eso pone la profundidad o el espesor. Y a mayor profundidad de 59 o 60 metros, este valor de 1690, que es un diferente tipo de roca, ¿no? Se dice roca meteorizada con bajas posibilidades de encontrar agua. Acá tenemos una configuración .0 MN-AB. Están midiendo en algún punto acá, 3 puntos han medido. Entonces, en este punto tenemos arena, tenemos esa agua salada y barcas, arcilla, ¿no? Entonces, la curva es esto, lo que hemos detectado en este punto. En este otro punto, la curva es en esta forma. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 ya cosas para investigar. Y en este otro estamos corroborando lo de aquí, ¿no? O sea, aquí hay un sondeo, otro sondeo, hemos hecho todo este perfil. Este se llama una tomografía. Los valores en un solo disparo se abarca más área de lo que habíamos dicho, 30 metros, dijimos, ¿no? Ahora mucho más, ¿no? Depende del cableado que se haga. Y nos salen las resistividades así. Estas son las curvas de campo, estas las interpretaciones. Se están sobreponiendo las curvas con las plantillas y se determinan los espesores. Acá está. Digamos, encontrado entre... Acá tenemos las curvas, sobrepresión de curvas, los valores digitales. Bien, ¿en qué se aplica este método del sondeo eléctrico vertical? En la prospección de yacimientos petrolíferos, donde nosotros con el método es como sacar una radiografía del subsuelo, vamos a determinar si hay estructuras anticlinales o sinclinales que estén cerca de la superficie. Es ahí donde en los anticlinales, en la parte superior, en las crestas prácticamente, se han explotado yacimientos de hidrocarburos, ¿no? En la minería también se determinan las estructuras subterráneas, delimitando los depósitos minerales de interés económico. Y en la ingeniería civil, ¿en qué usamos? La determinación de profundidades de las masas rocosas. Es decir, de 0 a 20 metros tengo una masa rocosa que se llama arenisca, tengo el espesor y su nombre. Después de 20 a 30 metros, otro tipo de resistividad. Es una arcilla, digamos, es una arcilla de 5 metros de espesor, etcétera, ¿no? Entonces, con eso vamos a determinar las profundidades de las rocas y el tipo de roca, por una parte. Otra aplicación que hacemos con los sondeos eléctricos verticales es la determinación de estructuras superficiales que puedan afectar nuestros proyectos. Por ejemplo, si estoy haciendo un puente en donde voy a poner los estribos, a lo mejor está fallado, a lo mejor está tapado para empezar. Y quiero ver cómo son los estratos o qué estratos hay. Entonces, me sirve a mí el sondeo eléctrico vertical. También, por otra parte, me sirve para clasificar tipos de material subterráneo, ¿no? Nos sirve también para localización y determinación de materiales de construcción y la localización de estratos que contengan agua. Así se busca agua subterránea, ¿no?
Y las empresas eléctricas, por ejemplo, en este método, se localizan los lugares donde tienen baja y alta conductividad eléctrica para evitar pérdidas de electricidad durante la transferencia de la energía. ¿Qué significa esto? Que donde se construyen las torres de alta tensión para transportar energía, se hace el estudio del sondeo eléctrico vertical para saber si la roca que van a fundar la torre es el lugar donde se va a perforar, donde se va a instalar la torre, ver si es conductivo o no es conductivo la corriente, porque si es conductivo el suelo, de la torre va a poder empezar a estar aislado, de la torre va a parar al suelo y pasa y es peligroso para la persona, nadie puede acercarse ahí porque es corriente eléctrica, ¿no? Como si estuviera haciendo tierra, o cuando hay lluvia también, ¿no? Entonces, en ese caso, si la roca es conductiva, se agarra, se hace un tratamiento con hormigón armado, se hace una plataforma en el punto S, porque son lugares altos, ¿no? Para la transmisión. Entonces, se hace el tratamiento y, bueno, después se instala más la electricidad y no afecta nada al subsuelo, ¿no? Bien, antes de entrar al método sísmico, como hemos visto los métodos del sondeo eléctrico vertical, vamos a ver en qué consiste este sondeo eléctrico vertical. A ver. Lo primero es decidir la dirección del perfil. Esta será la que logre un mayor compromiso de homogeneidad lateral, tanto a la estratificación, ya que debe tenderse lo más paralelamente posible a esta, como frente al relieve topográfico, que debe ser lo más plano posible. Una vez decidida la posición del centro del dispositivo, se marca dicho punto en el terreno. A partir del centro del dispositivo, se extienden en sentidos opuestos y hasta el final las cuerdas marcadas con las distintas estaciones AB, procurando no modificar la dirección elegida. Para asegurar esa alineación, emplearemos una brújula. Los extremos se fijan de forma provisional para mantener la tensión de las cuerdas. Se realiza un croquis de situación marcando en este la localización del SEF e indicando su dirección. Se miden las distancias de los distintos electrodos de potencial MN y se excavan hoyos en el terreno en esas posiciones. Dichos electrodos deben ser impolarizables y en este caso utilizamos vasijas semipermeables con un núcleo de cobre sumergido en una disolución salina. Generalmente se prepara una disolución de sulfato de cobre añadiendo este en estado cristalino y en cantidad suficiente para que quede sobresaturado. Después de agitar profusamente, para asegurar la disolución de sulfato, comprobaremos que quedan cristales sin disolver. Una vez preparados los electrodos, se entierran en sus posiciones hasta la parte superior, rellenando los agujeros con el terreno excavado de forma homogénea y compacta. Conectamos los bornes superiores de los electrodos mediante cables de unión al milivoltímetro. El equipo que vamos a mostrar es de la marca Geotron, con milivoltímetro y miliamperímetros analógicos en unidades separadas. Colocamos un punto de anclaje para los cables de corriente, próximo a la mesa de operación y al lado opuesto del centro de MN.
De esa forma, se reduce el acoplamiento entre las líneas de emisión y recepción. Generalmente se emplea una piqueta metálica que servirá como electrodo de referencia. Tras fijar los cables en dicho electrodo, se llevan los carretes a la primera posición prevista para AB. En dicha posición se clavan los electrodos de emisión AB y se conectan a los carretes. Se conecta la fuente de alimentación al miliamperímetro. Conectamos los cables de los electrodos de emisión al miliamperímetro y los electrodos de potencial al milivoltímetro. Para comenzar la medida, se selecciona la escala del miliamperímetro, empezando por la de rango mayor. Presenta 5 rangos de medida, que van de 30 a 3000 miliamperios. A continuación, se selecciona la tensión de salida, entre 50 y 400 voltios, comenzando por la menor. En el milivoltímetro comprobamos el estado de las 3 baterías internas, B1, B2, B3, y se sitúa el conmutador en una de las 2 polaridades de medida. Para seleccionar la escala de medida, comenzamos también por la mayor de las 11 escalas que presenta, que van de 100 voltios a 1 milivoltio. Se cierra momentáneamente el circuito de emisión y se van modificando las escalas, corrigiendo la diferencia de potencial en MN con el dispositivo de compensación, hasta que durante la aplicación de la corriente la aguja quede en el tercio central del reloj. Una vez elegida la escala y la polaridad de la medida, compensamos de forma precisa la diferencia de potencial. Se vuelve a cerrar el circuito y se miden los valores de intensidad y diferencia de potencial lo más simultáneamente posible, comprobando que al abrir el circuito, el milivoltímetro vuelve a cero. Conviene recordar que con el circuito de corriente cerrado, cualquier variación relativa de los cables de MN producirá un ruido sobre la lectura de potencial, por lo que debemos minimizar el movimiento de dichos cables. Se calcula la resistividad aparente y se representa en papel bilogarítmico, comprobando que el valor obtenido es razonable. Para realizar la siguiente medida, se desclavan los electrodos AB desconectándolos previamente de sus carretes y pasamos a la siguiente posición marcada en la cuerda, procurando no saltarse ninguna marca. Procederemos del mismo modo para el resto de las estaciones. Durante la realización del SED, determinaremos la resistencia de contacto de los electrodos AB en las distintas posiciones, utilizando el tercer electrodo R próximo al operador. Para ello, cerramos sucesivamente el circuito de emisión entre AB, AR y BR. Mediante la medida del voltaje de salida y la lectura de corriente en esos circuitos, determinaremos dicha resistencia. Cuando al ir aumentando la distancia AB, la lectura de potencial sea menor de 3 milivoltios, se realizará un cambio de electrodos de potencial con distancias MN mayores. Mediremos los valores en 2 posiciones consecutivas de AB para las 2 posiciones de MN. El cambio de los sucesivos electrodos MN se realiza mediante el selector que posee el milivoltímetro. Una vez completado el perfil, se recoge el dispositivo, poniendo especial cuidado al recoger el cable. El modo recomendado es retroceder con los carretes a una posición próxima al centro del dispositivo y desde esta ir enrollando, así sucesivamente hasta recoger todo el cable.
Las curvas de resistividades aparentes, obtenidas en campo, son tratadas posteriormente, realizando la corrección de los saltos de empalme y una eliminación de puntos dispares. Sobre estas podremos deducir el modelo G eléctrico al que corresponden y proceder a una interpretación cuantitativa. Hola compañeros, en este video hablaremos de los métodos de resistividad. ¿Qué es el método de resistividad eléctrica? El método resistivo es una adquisición que consiste en la inyección de corriente eléctrica continua en el subsuelo mediante un par de electrodos y la respuesta medida de la diferencia de potencial a través de otros par de electrodos llamados de potencial. Existen diferentes configuraciones, es decir, arreglos, a la hora de colocar los 4 electrodos, siendo las más utilizadas el arreglo Wiener, en el que se encuentran 4 electrodos en línea igualmente espaciados. El segundo arreglo sería Schlumberger, en donde los electrodos de corriente se despliegan muy lejos. Y por último, el arreglo dipolo-dipolo, en los que un dipolo envía corriente al subsuelo y el otro dipolo sirve como par de medición de potencial. La separación entre C2 y P1 es 3 veces mayor al espaciamiento dentro de cada par. Estos 3 arreglos más comunes mantienen dependencia con el objetivo de estudio. Los arreglos de electrodos se relacionan a los tipos de métodos de resistividad eléctrica, las cuales las más comunes son las calicatas eléctricas, sondeos eléctricos verticales y pseudosecciones. Ahora bien, ¿cuál es el equipo de prospección eléctrica que se debe utilizar para realizar una adquisición? 1. Una consola. Es la encargada de proporcionar el voltaje y la corriente que han de ser introducidos en el subsuelo. Cuenta con medidores que proporcionan el valor de las magnitudes de la corriente introducida en el subsuelo y de la diferencia de potencial medida en el mismo. 2. Una batería. Es la fuente de alimentación que proporciona energía a todo el sistema y debe cumplir con las condiciones de ser potable, recargable y fácil de reemplazar. 3. Los electrodos. 2 de corriente de electrodo y 2 de electrodos potenciales, la cual los electrodos son barras metálicas que se introducen en el suelo. Su longitud debe ser lo suficiente para poderse fijar firmemente en cualquier terreno, ya que su función es proporcionar el contacto eléctrico entre el equipo y el suelo. 4. Los 4 rollos de cables o conductores de cobre. Su longitud depende de la distancia máxima que podría haber entre el equipo y cualquier de los electrodos. Su función es conducir la corriente eléctrica desde el equipo hasta los electrodos o viceversa. 5. Los caimanes. Se hallan en los extremos de los cables que son del tamaño suficiente para poder ser agarrados a los electrodos, con el fin de lograr una conexión firme entre los cables y el equipo. 6. Picos. 7. Bitácora. 8. Guantes dieléctricos. 9. Estacas de madera. 10. GPS. 11. Marros. 12. Botas. 13. Flexómetro. Servirá para medir las separaciones de los electrodos de acuerdo a tu arreglo. Precauciones y consejos para hacer la práctica de campo. 1. Antes de hacer la adquisición, se recomienda dividir el equipo en roles para tener una mejor organización, es decir, jefe de seguridad, personas que desarrollen la bitácora y uso de la consola, 2 o más integrantes para el ensamblado de los arreglos por nivel y por último 1 o 2 alumnos para la conexión de los cables. Los roles dependerán del número de integrantes del equipo. 2. Hacer el tendido de los cables de forma que el cableado no esté enredado, ya que eso genera un campo magnético que puede alterar los datos. 3. Que la consola y la batería no estén expuestos demasiado tiempo al sol, porque puede recalentarse o se podría quemar el equipo. Una vez tenido claro lo anterior,
Si lo que pretendes es medir un perfil de las variaciones laterales de la resistividad del terreno, fijada a una profundidad de investigación. Esto es lo que se conoce como calicatas eléctricas. Para ser más específicos, en la colocación del equipo en adquisición de calicatas eléctricas con arreglo Wiener, el primer paso es tener claro el tendido de la práctica para hacer las mediciones de las separaciones de los electrodos. Segundo, es clavar los electrodos en el terreno de forma equiespaciado, lo suficiente como para garantizar un buen contacto electrodo a suelo. Una vez colocados, se conectan al cable por medio de los caimanes, es decir, dos extremos se conectarán a los electrodos de corriente y los otros dos a los electrodos de potencial. Posteriormente, conectar los cables de los electrodos al resistivímetro y después conectar la batería a la consola. El de seguridad debe confirmar que todo esté correctamente y dar la orden para la adquisición de los datos. Y por último, apretar el botón de la consola que dice My y escribir los datos registrados en las bitácoras. En la adquisición de calicatas eléctricas con arreglo Schlumberger, se utiliza el mismo procedimiento, especificando que el espaciamiento entre los electrodos del arreglo Schlumberger no es equidistante. Por ejemplo, el espaciamiento de los electrodos fue de 1 metro, entonces la distancia entre los electrodos de corriente tiene que ser de 1,5 metros, y de acuerdo a tus niveles de adquisición es el número de desplazamientos laterales de los 4 electrodos, tanto para Wiener como Schlumberger. En cambio, si lo que se persigue es medir cómo varía la resistividad del terreno sobre la vertical del punto medio, es lo que se conoce con el nombre de sondeo eléctrico vertical. En el caso de usar el arreglo Wiener con sondeo eléctrico vertical, si tu primer tendido es 120 metros, tu punto de atribución debe estar a los 60 metros y deberán mantener una distancia de A de forma equipoespaciado para tener la condición de C1 por P1 igual a P1, por P2 igual a P2 por C2 en los electrodos. Para un segundo nivel, podemos visualizar que si tu tendido es de 180 metros, tu punto de atribución es de 90 metros y el espaciamiento de A es igual a 60 metros. Y si se requiere un tercer nivel, supongamos que tu total de tendido en este nivel es 240 metros, el valor de los electrodos será de 80 metros. Mientras que para Schlumberger solo expandiremos los electrodos C1 y C2. En el arreglo dipolo-dipolo, el centro del arreglo de electrodos es fijo, y si el espaciamiento de los electrodos de corriente tiene una distancia inicial de 30 metros, que es la misma distancia entre los electrodos de potencial y el valor A, y a consecuencia el espaciamiento entre los electrodos de corriente y potencial deben tener un espaciado de 3 veces el valor A hacia el primer electrodo de corriente C2. Quiere decir que el tendido sería un total de 150 metros. La pseudosección consiste en medir la resistividad aparente con un dispositivo, con un arreglo determinado y con una separación constante entre electrodos, e ir variando las distancias entre los pares de electrodos, emisor-receptor, por múltiplos de un valor denominado, de tal forma que el resultado final será una sección de resistividad aparente a varios niveles n en profundidad, que al agruparla y procesarla en un programa de modelado da lugar a una imagen 2D. La pseudosección da una imagen de la distribución de la resistividad del subsuelo. Para convertir esta imagen de resistividad en una estructura geológica mental, es muy importante y necesario conocer algunas de las resistividades de los diferentes tipos de materiales del subsuelo y de la geología del área bajo estudio. En conclusión, las calicatas y el sondeo eléctrico vertical tienen sus limitantes con respecto al área que se desea explorar, ya que ambas tienen una buena resolución hacia una dirección. En el caso de querer tener una mejor resolución del área, se utiliza la pseudosección. Ante todo, reciban negro con negro. Por favor, es el detergente, si no estamos...
último paso que vamos a ver de esta técnica es la interpretación. Ante todo, reciban un cordial saludo de parte de mi compañero Cristian Enrique Valdeón Yauri y mi persona Luis Ángel Ramos Alanya, para así hacerles conocer sobre metodología de medición de resistencia y resistividad de terrenos con estándar ya normados en el Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos. Para comenzar a realizar nuestro trabajo de puesta a tierra, básicamente tenemos que ver y analizar en el tipo de terreno donde se va a realizar el trabajo de puesta a tierra. Básicamente para esto tenemos una fórmula donde como dato nos piden resistividad en metros, longitud del conductor en metros, sección en metros cuadrados. Y así, como nosotros podemos ver, tenemos aquí una lista de tipos de suelos que ya mencionan su homeaje adecuado. Como por ejemplo, acá tenemos el tipo de suelo limo que nos menciona de 20 a 100 ohmios. Y así distintos tipos de suelos y así poder facilitarnos la resistividad de algunos terrenos. Para el cálculo de resistencia de puesta a tierra, básicamente tenemos que conocer el tipo de puesta a tierra que estamos realizando. El de electrodo vertical al ras del suelo o el electrodo horizontal a profundidad H que dispongamos. Para eso existe tierra. Nosotros negro con negro, por favor, es el de corriente. Si no está muy lejos me lo aceptan. Mire, lo vamos a conectar. Aquí tengo para conectar aquí o aquí, no hay ningún problema. Cada vez que yo vaya a mover el electrodo, entonces lo suelto para que el cable no empieza a girar y se quiebra. Entonces ya quedó conectado y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Estamos? Este es el corriente 1, o sea, ese vamos a llamarlo A. Perdón, este es el B, negro. Corriente 2, entonces el positivo. Entonces corriente 2 es de este lado, entonces lo conectamos acá. Listo, corriente 2. Potencial, entonces potencial 2, fíjense que rojo con rojo, negro con negro. Entonces el potencial 2, FM, sí, ese sería AB, AM, AM. Sí, si lo conecto ahorita en un descuido, este muchacho Tarazona, ¿cómo se llama? Fabián. Soltó los dos y luego conectó de aquí a aquí y una nos salió negativa la. Nos dio 13.000 negativo. ¿Cómo así? Bueno, ¿pero qué pasó? Ay, mire, joven, ¿quién sería? Dijo. A la quién sería el teaser. Muy bien. Entonces perdimos una lectura. La anotamos, pero la perdimos. No se puede leer. Anotémosla de todas maneras. Muy bien. Bueno, y por último, entonces me acerca la batería con el... ¿Me puede repetir? Sí, la repetí, pero queda grabada en el equipo, queda grabado y después en el software yo le digo que la quite. Hoy no alcanzamos a descargar los datos. Bueno, entonces la batería, como todos observen aquí, trae un positivo, que es de donde sale la corriente, y un negativo a donde llega, ¿no? Entonces siempre se conecta el positivo primero y el neutro de último, ¿correcto? Porque es que el neutro, digamos que no hace tanta chispa o tanta escandola como el otro. Ya la tengo conectada. ¿Y también va referente al color de acá? ¿De la no, eso mismo es. Pero es lo mismo, o sea, o sea, no quiere decir que esto, mire, es que esto es independiente. Independiente de eso de allá. Neutro, positivo. Neutro, positivo los rojos, neutro, correcto. Neutro, el negro, positivo, rojo. Muy bien. Bueno, entonces, ya estamos listos. Por favor, den la vuelta para que observen aquí la pantallita. El equipo no es muy, digamos que amigable, ¿correcto? No es muy amigable.
Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Encenderlo con estos dos. Ya, los picho a la vez. Tengo encendido. Pues comienza él a procesar acá. Ahorita vamos a crear un archivo. Fíjense que se ven las flechas hacia la derecha, hacia la izquierda. Mueve en casi todas las pantallas, mueve hacia la izquierda o hacia la derecha. Yo lo muevo aquí hacia la derecha, hacia la izquierda, o hacia arriba y hacia abajo en algunas. Mueve hacia arriba y hacia abajo en algunas, y también me da la posibilidad de cambiar de pantalla cuando ya lo tengo programado para volver a cambiar el AV medios y el MN. Me da Enter, este chulito es el Enter, y este es el Escape, o regresar a la pantalla anterior. Y este es el que me dice, bueno, el desarrollo, el que me manda la corriente. Muy bien, entonces prendí y me aparece aquí un SAS 1000. SAS 1000 es el equipo, 1000 significa que es de un canal. Avin produce hasta 4 canales, o bueno, digamos a este tipo de equipos hasta 4 canales, y ya los tomógrafos son de 6 y 8 canales. Nunca vienen de 3, vienen de pares, ¿no? 1, 2, 4. Muy bien. Y tiene aquí varias aplicaciones. Entonces está el sistema SAS 1000 estándar, que es el que vamos a utilizar, un sistema de LAN Imaging, bueno, el SAS Log, el control remoto, el de comunicación y el testeo. Entonces vamos a revisar primero el del testeo antes de empezar, ¿cierto? Voy a decir, ¿sí vieron que con este bajé? Bien. Y como aparece aquí a la derecha, entonces a la derecha. Listo. Para el testeo él manda corriente y me dice si hay, dice inicializando el selector de electrodos, por favor espere. Si hay un electrodo mal conectado, un cable partido, me dice que hay un error, ¿sí? Que no conectó. Muy bien. Mira, aquí dice chequeo de cable, isolation es aislamiento. Dice, no encuentra unidades, entonces está bien, correcto. Bueno, entonces aquí me devuelvo, con esta me devuelvo a la pantalla anterior, retorne al menú principal, le digo que sí, ok, listo. Listo, y me regreso al SAS 1000, correcto, y le doy Enter. Entonces en el SAS 1000 me dice, bueno, ¿usted qué va a trabajar? ¿Polaridad inducida, resistividad, o cuál es el otro? Potencial. Potencial espontáneo, correcto. Entonces yo le digo aquí que resistividad, mire, dice espontánea potencial, resistividad o polaridad inducida. Entonces lo paso a resistividad, como estaba, le digo ok. Y él me va a grabar aquí, en este archivo, que estaba ahí grabado y lo grabó, yo le digo que no, le voy a decir que Enter, voy a crear uno nuevo, que se llame WIS. Vamos a, eso es lo feo del equipo. Aquí me paro. 10 AM, ¿correcto? 10A. Entonces el archivo de ustedes va a quedar en WIS 10A. El de ellos quedó en WIS 8. En WIS 8. Había creado uno 13, pero quedó en WIS 8, uno que estaba abierto. El de ellos se llama RWIS 8. Muy bien, entonces le digo que sí, ok. Listo. Dice, método, vamos a hacer un sondeo, pero puede ser una calicata, ¿no? Vean, sin título o un perfilaje. Entonces vamos a hacer un sondeo eléctrico vertical, o sea, vamos a dejar el punto central y vamos abriendo los AV medios. Muy bien, la calicata sería tomar una, luego moverla ya o lateralmente y luego armar todo el perfil a ver cómo se mueve lateralmente. ¿Sí? No es más demorado, solo que usted determina la profundidad a la que va a trabajar. Y yo voy a mirar qué pasa en los primeros 5 metros. Entonces lo haya para 5 metros, luego mueve el centro todo a 5 metros. Por decirlo, haya el perfil, si va a trabajar a 5 metros, entonces tiene que abrirlo 10, ¿no? Entonces lo abre 10, lo corre 5 metros, todo. Lo corre 5 metros. Entonces cada 5 metros tiene usted qué es lo que hay lateralmente. O lo toma aquí, lo pasa para allá. Entonces, ve. Pero no hay que recorrer toda la línea. Sí, usted lo puede hacer lateralmente aquí o hacia allá o hacia acá. Pero entonces a una misma profundidad. Bueno, entonces vamos a trabajar sondeo, ¿no? Sondeo, entonces, ok, sondeo. La YUT, o sea, ¿cómo es la disposición? Entonces yo le digo que hay pene, Redumberger, polo, dipolo, 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 sin título. Pero hay otros. Ah, no, aquí no está sino eso. Entonces le digo que es Lumberger, ¿cierto? Es Lumberger. Mire, está el Venus también. Muy bien.
Entonces, dice, poder de línea requerido, 60 Hz, estamos en América, 60 Hz. Base de referencia, aquí miramos. Entonces, aquí lo que me dice es el punto central. ¿Qué coordenadas tiene? Dejémoslas en 0, 0. Fíjense que es más o menos plano. Podemos, entre otras, si miramos, allá es un poquito más bajito que arriba, por ahí medio metro, 1 metro. Pero pues eso no ni nos quita ni nos pone. Con el tomógrafo sí ya puedo sacar aquí para allá. De aquí a los carros hay 6 metros de diferencia o más por una loma y ya le meto coordenadas a cada estaca. Y él me hace la corrección y me da una imagen y me sale la imagen con la topografía real. Muy bien, entonces dejémoslo así, mire, X, Y, Z, el azimut, la inclinación. Listo, entonces me devuelvo al anterior. Listo, bajo aquí OK, y le digo que sí. Muy bien. Entonces dice, la salida la va a mandar con 200 miliamperios. Yo le puedo cambiar, le voy a decir que 1000, 2 miliamperios, mire, 1000, voy a decirle que 1000, ¿correcto? Que 1000. Pero como llovió, entonces él manda una corrientica de prueba y dice, oiga, no, esto está muy, ¿para qué gasto tanta corriente? Como cuando una china no le para una bola, dicen, ¿para qué le gasto tanta corriente? Entonces le bota uno por ahí algo, ¿no? Entonces igual, manda una corriente y dice, no, la conductividad es buena, entonces él se programa. Entonces dejémosla con 1000, van a ver que cada juetazo que mande, yo digo juetazos, cada corrientazo, él cambia la cantidad de corriente. Posiblemente la baje a 100, a 200 o a 500. Muy bien. Dice, la adquisición, estamos hablando de 0.3 segundos. Ah, bueno, modelo automático, aquí lo puedo dejar mixto, automático. Se recomienda que automático. La adquisición, entonces 0.3 segundos, yo la puedo aumentar un poquito más, a 0.5. Por defecto viene así, correcto, y la adquisición también 0.5 segundos. El total de ciclos, entonces a 4.6 segundos. Eso se demora el ciclo mandando corriente, ¿correcto? Mandando corriente. Eso es. O sea, él no manda un corrientazo y paró, no. Él dura 4.6 segundos mandando corriente. Entonces, manda muchos corrientazos y toma un promedio estadístico y ese es el valor que me muestra en la pantalla, ¿correcto? Eso se llama el stack. El stack, ese es el nombre, ¿correcto? Bueno, entonces aquí le digo que desarrolle. ¿Y la de 0.5 qué es lo que es? El 0.5 es el tiempo de adquisición. Cada 0.5 segundos toma un dato. Y dura 4.6 segundos. Entonces, ¿cuántos? Si fueran 5 segundos, serían 10 datos. 11 datos. El primero, 10 datos. Muy bien. Bueno, aquí me devuelvo. O sea, se pierde 0.1 segundo. Muy bien. Entonces vamos, listo. ¿Correcto? Bueno, listo. Entonces el mínimo de stacks le digo que 2, máximo stack 4 son por defecto. El error límite el 1%. ¿Qué medida me toma? Me toma la mediana, ¿correcto? Me dice ver la resistividad aparente en pantalla. Yo le digo que sí, a que me la muestre, porque si no, pues tendría que esperar a descargar. Listo. Y digamos, la capacidad del buffer de datos es de 10, ¿correcto? Listo. Entonces le digo que OK. Que OK. Muy bien. Ignore el error 4. Sí, esos errores no recuerdo qué son. Pero uno de ellos, por ejemplo, que si la resistividad es negativa, la ignore. Entonces la toma como válida. Le decimos que no, pero nosotros vamos a no ignorarla si nos da una negativa. Aquí nos van a dar positivas todas. Si cuadramos, fíjense que este es el de corriente negativo y este es el de potencial negativo. Entonces, si pongo el de potencial negativo, inmediatamente me sale invertida, porque va la corriente en un sentido y él midiéndolo en el otro. Este es el derecho. Muy bien. Muy bien, aquí yo puedo colocarle el operador, le digo que sí, entonces que me llamo fulanito de tal, bueno, sí, correcto. Eso es. Esto es como para cuando yo descargue el archivo, entonces me aparezca el proyecto, se llama finca tal, sí, o pozo número tal, para colocarle datos en los labels para poder identificar. Bueno, dice, hay un canal, arrancar con un ejemplo, dice ejemplo 1, dice número de ejemplo 100, hasta 100 datos puede tomar, ¿correcto? O almacenan los archivos. Muy bien. Yo aquí le puedo decir que más. No, creo que hasta 999, es que hasta 999 es que almacena.
Muy bien. Y aquí le digo que desarrolle. Bueno, aquí ya estamos listos. Tenemos 0 corrientazos. Tenemos el RWIS 10A.S4K. Ese es el tipo de archivo, .S4K, que va a almacenar aquí en la memoria. Cuando yo lo descargue, tengo que buscar, apunten ahí, el tipo de archivo, el RWIS 10A.S4K. Fíjense que yo lo llamé WIS, pero como es resistividad, le pone R de resistividad. Si fuera potencial, entonces potencial. Si fuera esto espontáneo, y si fuera polaridad inducida, le cambiaría. ¿Cómo es que se llama el archivo, profe? RWIS 10A.S4K. El punto S4K es la extensión, es el software que maneja la casa Aven, ¿correcto? La casa AJI, que es la del tomógrafo, que ella maneja otra extensión, pero son compatibles. O sea, los datos de este los lee los programas del tomógrafo y los del tomógrafo los del este. Muy bien, entonces aquí yo le doy, como era el Lumberger, le doy acá y me dice listo. Fíjense, con este me paso al pantallazo. Bueno, ¿cuál es el AB medios inicial? Entonces me regalan el AB medios inicial de la planilla. 1.5. 1.5. Entonces aquí le doy enter, me paso acá. 1. 2, 3, 4, 5. Le doy OK. Y el MN medios, el MN es 1. Entonces el MN medios es 0,50. Correcto. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, pero por fortuna ese dura como hasta ¿cuántos metros? Sí. Dura hasta el 10. Hasta AB medio 10. Correcto. Entonces, eso que tenemos en la disposición tiene que ser lo mismo. Hoy no estamos diciéndonos mentiras. Tenemos una disposición y aquí otra. Él lo lee como si fuera acá. Entonces, calcula las resistividades con los datos que yo le metí. Y las que... Negro con negro. Por favor, es el de corriente. Si no está muy lejos, me lo acercan. Mire, lo vamos a conectar. Aquí tengo para conectar aquí o aquí. No hay ningún problema. Cada vez que yo vaya a mover el electrodo, entonces lo suelto para que el cable no empieza a girar y se quiebra. Entonces ya quedó conectado. Y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Estamos? Este es el corriente 1. O sea, ese vamos a llamarlo A. Perdón, este es el B, negro. Corriente 2. Entonces el positivo. Entonces corriente 2 es de este lado. Entonces lo conectamos acá. Listo. Corriente 2. Potencial. Entonces potencial 2. Fíjense que rojo con rojo, negro con negro. Entonces el potencial 2. Sí, ese sería AB. AM. AM. Sí, si lo conecto ahorita en un descuido, este muchacho Tarazona, ¿cómo se llama? Fabián. Soltó los dos y luego conectó de aquí a aquí, una nos salió negativa la... Nos dio 13.000 negativo. ¿Cómo así? Bueno, ¿pero qué pasó? Ay, mire, joven, ¿quién sería? Dijo. A la quién sería el Twitter. Muy bien. Entonces perdimos una lectura. La anotamos, pero la perdimos. No se puede leer. Anotémosla de todas maneras. Muy bien. Bueno, y por último, entonces me acerca la batería con el... ¿Me puede repetir? Sí, la repetí. Pero queda grabada en el equipo, queda grabado y después en el software yo le digo que la quite. Hoy no alcanzamos a descargar los datos. Bueno, entonces la batería, como todos observen aquí, trae un positivo, que es de donde sale la corriente, y un negativo a donde llega, ¿no? Entonces siempre se conecta el positivo primero y el neutro de último, ¿correcto? Porque es que el neutro, digamos que no hace tanta chispa o tanta escandola como el otro. Ya la tengo conectada. ¿Y también va referente al color de acá? ¿Del No, AGB? no, eso no es. Pero es lo mismo, o sea, o sea, no quiere decir que esto, mire, es que esto es independiente. Independiente de eso de allá. Neutro, positivo. Neutro, positivo los rojos, neutro, correcto. Neutro, el negro, positivo, el rojo. Muy bien. Bueno, entonces, ya estamos listos. Por favor, den la vuelta para que observen aquí la pantallita. El equipo no es muy, digamos que amigable, ¿correcto? No es muy amigable.
Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Encenderlo con estos dos. Ya, los espicho a la vez. Quedó encendido. Entonces comienza él a procesar acá. Ahorita vamos a crear un archivo. Fíjense que se ven las flechas hacia la derecha, hacia la izquierda. Mueve en casi todas las pantallas. Mueve hacia la izquierda o hacia la derecha. Yo no muevo aquí hacia la derecha, hacia la izquierda, o hacia arriba y hacia abajo en algunas. Mueve hacia arriba y hacia abajo en algunas, y también me da la posibilidad de cambiar de pantalla cuando ya lo tengo programado para volver a cambiar el AV medios y el MN. Me da Enter, este chulito es el Enter, y este es el Escape, o regresar a la pantalla anterior. Y este es el que me dice, bueno, el desarrollo, el que me manda la corriente. Muy bien, entonces prendí y me aparece aquí un SAS 1000. SAS 1000 es el equipo, 1000 significa que es de un canal. Avin produce hasta 4 canales, o bueno, digamos a este tipo de equipos hasta 4 canales, y ya los tomógrafos son de 6 y 8 canales. Nunca vienen de 3, vienen de pares, ¿no? 1, 2, 4. Muy bien. Y tiene aquí varias aplicaciones. Entonces está el sistema SAS 1000 estándar, que es el que vamos a utilizar, un sistema de LAN Imaging, bueno, el SAS Log, el control remoto, el de comunicación y el testeo. Entonces vamos a revisar primero el del testeo antes de empezar, ¿cierto? Voy a decir, ¿sí vieron que con este bajé? Vean. Y como aparece aquí a la derecha, entonces a la derecha. Listo. Para el testeo él manda corriente y me dice si hay, dice inicializando el selector de electrodos, por favor espere. Si hay un electrodo mal conectado, un cable partido, me dice que hay un error. Sí, que no conectó. Muy bien. Mira, aquí dice chequeo de cable, isolation es aislamiento. Dice, no encuentra unidades, entonces está bien. Correcto. Bueno, entonces aquí me devuelvo, con esta me devuelvo a la pantalla anterior. Retorne al menú principal, le digo que sí, ok. Listo. Listo. Y me regreso al SAS 1000, correcto. Y le doy Enter. Entonces en el SAS 1000 me dice, bueno, ¿usted qué va a trabajar? ¿Polaridad inducida, resistividad o cuál es el otro? Potencial. Potencial espontáneo, correcto. Entonces yo le digo aquí que resistividad, mire, me dice espontánea potencial, resistividad o polaridad inducida. Entonces lo paso a resistividad, como estaba, le digo ok. Y él me va a grabar aquí, en este archivo que estaba ahí grabado y lo grabó, yo le digo que no, le voy a decir que Enter, voy a crear uno nuevo, que se llame WIS. Vamos a, eso es lo feo del equipo, aquí me paro, 10 AM, ¿correcto? 10A. Entonces el archivo de ustedes va a quedar en WIS 10A. El de ellos quedó en WIS 8. En WIS 8. Había creado uno 13, pero quedó en WIS 8, uno que estaba abierto. El de ellos se llama RWIS 8. Muy bien, entonces le digo que sí, ok. Listo. Dice, método, vamos a hacer un sondeo, pero puede ser una calicata, ¿no? Vean, sin título o un perfilaje. Pues vamos a hacer un sondeo eléctrico vertical, o sea, vamos a dejar el punto central y vamos abriendo los AV medios. Muy bien, la calicata sería tomar una, luego moverla ya o lateralmente y luego armar todo el perfil a ver cómo se mueve lateralmente. ¿Sí? No es más demorado, solo que usted determina la profundidad a la que va a trabajar. Y yo voy a mirar qué pasa en los primeros 5 metros. Entonces lo halla para 5 metros, luego mueve el centro todo a 5 metros. Por decirlo, halla el perfil, si va a trabajar a 5 metros, entonces tiene que abrirlo 10, ¿no? Entonces lo abre 10, lo corre 5 metros, todo. Lo corre 5 metros. Entonces cada 5 metros tiene usted qué es lo que hay lateralmente. O lo toma aquí, lo pasa para allá. Entonces, ve. ¿Pero no hay que recorrer toda la línea? Sí, usted lo puede hacer lateralmente aquí o hacia allá o hacia acá. Pero entonces a una misma profundidad. Bueno, entonces vamos a trabajar sondeo, ¿no? Sondeo, entonces, ok, sondeo. La YUT, o sea, ¿cómo es la disposición? Entonces yo le digo que hay N, Redumberger, polo, dipolo, 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 sin título. Pero hay otros. No, aquí no está sino eso. Entonces le digo que es Lumberger, ¿cierto? Es Lumberger. Mire, está el Venus también. Muy bien.
Entonces, dice, poder de línea requerido, 60 Hz, estamos en América, 60 Hz. Base de referencia, aquí miramos. Entonces, aquí lo que me dice es el punto central. ¿Qué coordenadas tiene? Dejémoslas en 0, 0. Fíjense que es más o menos plano. Podríamos, entre otras, si miramos, allá es un poquito más bajito que arriba, por ahí medio metro, 1 metro. Pero pues eso no ni nos quita ni nos pone. Con el tomógrafo sí ya puedo sacar aquí para allá. De aquí a los carros hay 6 metros de diferencia o más por una loma y ya le meto coordenadas a cada estaca. Y él me hace la corrección y me da una imagen y me sale la imagen con la topografía real. Muy bien, entonces dejémoslo así, mire, X, Y, Z, el azimut, la inclinación. Listo, entonces me devuelvo al anterior. Listo, bajo aquí OK, le digo que sí. Muy bien. Entonces dice, la salida la va a mandar con 200 miliamperios. Yo le puedo cambiar, le voy a decir que 1000, 2 miliamperios, mire, 1000, voy a decirle que 1000, ¿correcto? Que 1000. Pero como llovió, entonces él manda una corrientica de prueba y dice, oiga, no, esto está muy, ¿para qué gasto tanta corriente? ¿Eh? Como cuando a una china no le para una bola, dice, ¿para qué le gasto tanta corriente? Entonces le bota uno por ahí algo, ¿no? Entonces igual, manda una corriente y dice, no, la conductividad es buena, entonces él se programa. Entonces dejémosla con 1000, van a ver que cada juetazo que mande, yo digo juetazos cada corrientazo, él cambia la cantidad de corriente. Posiblemente la baje a 100, a 200 o a 500. Muy bien. Dice, la adquisición, estamos hablando de 0.3 segundos. Ah, bueno, modelo automático, aquí lo puedo dejar mixto, automático. Se recomienda que automático. La adquisición, entonces 0.3 segundos, yo la puedo aumentar un poquito más, a 0.5. Por defecto viene así, correcto, y la adquisición también 0.5 segundos. El total de ciclos, entonces a 4.6 segundos. Eso se demora el ciclo mandando corriente, ¿correcto? Mandando corriente. Eso es. O sea, él no manda un corrientazo y paró, no. Él dura 4.6 segundos mandando corriente. Entonces, manda muchos corrientazos y toma un promedio estadístico y ese es el valor que me muestra en la pantalla, ¿correcto? Eso se llama el stack. El stack, ese es el nombre, ¿correcto? Bueno, entonces aquí le digo que desarrolle. ¿Y la de 0,5 qué es lo que es? El 0,5 es el tiempo de adquisición. Cada 0,5 segundos toma un dato. Y dura 4.6 segundos. Entonces, ¿cuántos? Si fueran 5 segundos, serían 10 datos. 11 datos. El primero, 10 datos. Muy bien. Bueno, aquí me devuelvo. O sea, se pierde 0,1 segundo. Muy bien. Entonces vamos listo. ¿Correcto? Bueno, listo. Entonces el mínimo de stacks le digo que 2, máximo stack 4 son por defecto. El error límite el 1%. ¿Qué medida me toma? Me toma la mediana, ¿correcto? Me dice ver la resistividad aparente en pantalla. Yo le digo que sí, a que me la muestre, porque si no, pues tendría que esperar a descargar. Listo. Y digamos, la capacidad del buffer de datos es de 10, ¿correcto? Listo. Entonces le digo que OK. Que OK. Muy bien. Ignore el error 4. Sí, esos errores no recuerdo qué son. Pero uno de ellos, por ejemplo, que si la resistividad es negativa, la ignore. Entonces la toma como válida. Le decimos que no, pero nosotros vamos a no ignorarla si nos da una negativa. Aquí nos van a dar positivas todas. Si cuadramos, fíjense que este es el de corriente negativo y este es el de potencial negativo. Pero si pongo el de potencial negativo, inmediatamente me sale invertida, porque va la corriente en un sentido y él midiéndolo en el otro. Entonces, este es el derecho. Muy bien. Muy bien, aquí yo puedo colocarle el operador, le digo que sí, entonces que me llamo fulanito de tal, bueno, sí, correcto. Eso es. Esto es como para cuando yo descargue el archivo, entonces me aparezca el proyecto, se llama finca tal, sí, o pozo número tal, para colocarle datos en los labels para poder identificar. Bueno, dice, hay un canal, arrancar con un ejemplo, dice ejemplo 1, dice número de ejemplo 100, hasta 100 datos puede tomar, ¿correcto? O almacena en los archivos. Muy bien. Yo aquí le puedo decir que más. No, creo que hasta 999, es que hasta 999 es que almacena.
Muy bien. Y aquí le digo que desarrolle. Bueno, aquí ya estamos listos. Tenemos 0 corrientazos. Tenemos el RWIS 10A.S4K. Ese es el tipo de archivo, .S4K, que va a almacenar aquí en la memoria. Cuando yo lo descargue, tengo que buscar, apunten ahí, el tipo de archivo, el RWIS 10A.S4K. Fíjense que yo lo llamé WIS, pero como es resistividad, le pone R de resistividad. Si fuera potencial, entonces potencial. Si fuera por esto espontáneo, si fuera polaridad inducida, le cambiaría. ¿Cómo es que se llama el archivo, profe? RWIS 10A.S4K. El punto S4K es la extensión, es el software que maneja la casa Aven, ¿correcto? La casa AJI, que es la del tomógrafo, pues le maneja otra extensión, pero son compatibles. O sea, los datos de este los lee los programas del tomógrafo y los del tomógrafo los del este. Muy bien, entonces aquí yo le doy, como era el Lumberger, le doy acá y me dice listo. Fíjense, con este le paso al pantallazo. Bueno, ¿cuál es el AB medios inicial? Entonces me regalan el AB medios inicial de la planilla. 1.5. 1.5. Entonces aquí le doy enter, me paso acá. 1. 2, 3, 4, 5. Le doy OK. Y el MN medios, el MN es 1. Entonces el MN medios es 0,50. Correcto. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, pero por fortuna ese dura como hasta ¿cuántos metros? El MN. Sí. Hasta el 10. Hasta AB medio 10. Correcto. Entonces, eso que tenemos en la disposición tiene que ser lo mismo. Hoy no estamos diciéndonos mentiras. Tenemos una disposición y aquí otra. Él lo lee como si fuera acá. Entonces, calcula las resistividades con los datos que yo le metí. Y las que... Negro con negro. Por favor, es el de corriente. Si no está muy lejos, me lo aceptan. Mire, lo vamos a conectar. Aquí tengo para conectar aquí o aquí. No hay ningún problema. Cada vez que yo vaya a mover el electrodo, entonces... lo suelto para que el cable no empieza a girar y se quiebra. Entonces ya quedó conectado y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Estamos? Este es el corriente 1. O sea, ese vamos a llamarlo A. Perdón, este es el B, negro. Corriente 2. Entonces el positivo. Entonces corriente 2 es de este lado. Entonces lo conectamos acá. Listo. Corriente 2. Potencial. Entonces potencial 2. Fíjense que rojo con rojo, negro con negro. Entonces el potencial 2. Sí, ese sería AB. AM. AM. Sí, si lo conecto ahorita en un descuido, este muchacho Tarazona, ¿cómo se llama? Fabián. Soltó los dos y luego conectó de aquí a aquí y una nos salió negativa la... dio 13.000 negativo. ¿Cómo así? Bueno, ¿pero qué pasó? Ay, mire, joven, ¿quién sería? Dijo. A la quién sería el César. Muy bien. Entonces perdimos una lectura. La anotamos, pero la perdimos. No se puede leer. Anotémosla de todas maneras. Muy bien. Bueno, y por último, entonces me acerca la batería con el... ¿Me puede repetir? Sí, la repetí. Pero queda grabada en el equipo, queda grabado y después en el software yo le digo que la quite. Hoy no alcanzamos a descargar los datos. Bueno, entonces la batería, como todos observen aquí, trae un positivo, que es de donde sale la corriente, y un negativo a donde llega, ¿no? Entonces siempre se conecta el positivo primero y el neutro de último, ¿correcto? Porque es que el neutro, digamos que no hace tanta chispa o tanta escaldola como los. Ya la tengo conectada. ¿Y también va referente al color de acá? ¿De la No, eso no hay. Pero es lo mismo, o sea, o sea, no quiere decir que esto, mire, es que esto es independiente. Independiente de eso de la... Neutro, positivo. Neutro, positivo los rojos, neutro, correcto. Neutro, el negro, positivo, rojo. Muy bien. Bueno, entonces, ya estamos listos. Por favor, den la vuelta para que observen aquí la pantallita. El equipo no es muy, digamos que amigable, ¿correcto? No es muy amigable.
Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Encenderlo con estos dos. Ya, los espicho a la vez. Quedó encendido. Entonces comienza él a procesar acá. Ahorita vamos a crear un archivo. Fíjense que se ven las flechas hacia la derecha, hacia la izquierda. Mueve en casi todas las pantallas, mueve hacia la izquierda o hacia la derecha. Yo lo muevo aquí hacia la derecha, hacia la izquierda, o hacia arriba y hacia abajo en algunas. Mueve hacia arriba y hacia abajo en algunas, y también me da la posibilidad de cambiar de pantalla cuando ya lo tengo programado para volver a cambiar el AV medios y el MN. Me da Enter, este chulito es el Enter, y este es el Escape, o regresar a la pantalla anterior. Y este es el que me dice, bueno, el desarrollo, el que me manda la corriente. Muy bien, entonces prendí y me aparece aquí un SAS 1000. SAS 1000 es el equipo, 1000 significa que es de un canal. Avin produce hasta 4 canales, o bueno, digamos a este tipo de equipos hasta 4 canales, y ya los tomógrafos son de 6 y 8 canales. Nunca vienen de 3, vienen de pares, ¿no? 1, 2, 4. Muy bien. Y tiene aquí varias aplicaciones. Entonces está el sistema SAS 1000 estándar, que es el que vamos a utilizar, un sistema de LAN Imaging, bueno, el SAS Log, el control remoto, el de comunicación y el testeo. Entonces vamos a revisar primero el del testeo antes de empezar, ¿cierto? Voy a decir, ¿sí vieron que con este bajé? Vean, y como aparece aquí a la derecha, entonces a la derecha. Listo. Para el testeo él manda corriente y me dice si hay, dice inicializando el selector de electrodos, por favor espere. Si hay un electrodo mal conectado, un cable partido, me dice que hay un error. Sí, que no conectó. Muy bien. Mira, aquí dice chequeo de cable, isolation es aislamiento. Dice no encuentra unidades, entonces está bien, correcto. Bueno, entonces aquí me devuelvo, con esta me devuelvo a la pantalla anterior, retorne al menú principal, le digo que sí, ok, listo. Listo, y me regreso al SAS 1000, correcto, y le doy Enter. Entonces en el SAS 1000 me dice, bueno, ¿usted qué va a trabajar? ¿Polaridad inducida, resistividad o cuál es el otro? Potencial espontáneo, correcto. Entonces yo le digo aquí que resistividad, mire, dice espontánea potencial, resistividad o polaridad inducida. Entonces lo paso a resistividad, como estaba, le digo ok. Y él me va a grabar aquí, en este archivo, que estaba ahí grabado y lo grabó, yo le digo que no, le voy a decir que Enter, voy a crear uno nuevo, que se llame WIS. Vamos a, eso es lo feo del equipo, aquí me paro, 10 AM, ¿correcto? 10A. Entonces el archivo de ustedes va a quedar en WIS 10A. El de ellos quedó en WIS 8. En WIS 8. Había creado uno 13, pero quedó en WIS 8, uno que estaba abierto. El de ellos se llama RWIS 8. Muy bien, entonces le digo que sí, ok. Listo. Dice, método, vamos a hacer un sondeo, pero puede ser una calicata, ¿no? Vean, sin título o un perfilaje. Pues vamos a hacer un sondeo eléctrico vertical, o sea, vamos a dejar el punto central y vamos abriendo los AV medios. Muy bien, la calicata sería tomar una, luego moverla ya, o lateralmente, y luego armar todo el perfil, a ver cómo se mueve lateralmente. ¿Sí? No es más demorado, solo que usted determina la profundidad a la que va a trabajar. Y yo voy a mirar qué pasa en los primeros 5 metros. Pues lo haya para 5 metros, luego mueve el centro todo a 5 metros. Porque haya el perfil, si va a trabajar a 5 metros, entonces tiene que abrirlo 10, ¿no? Entonces lo abre 10, lo corre 5 metros, todo. Lo corre 5 metros. Entonces cada 5 metros tiene usted qué es lo que hay lateralmente. O lo toma aquí, lo pasa para allá. Entonces, ve. ¿Pero hay que recorrer toda la línea? Sí, usted lo puede hacer lateralmente aquí, o hacia allá, o hacia acá. Pero entonces a una misma profundidad. Bueno, entonces vamos a trabajar sondeo, ¿no? Sondeo, entonces, ok, sondeo. La YUT, o sea, ¿cómo es la disposición? Entonces yo le digo que hay N, Redumberger, polo, dipolo, 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 sin título. Pero hay otros. No, aquí no está, así no es. Entonces le digo que es Lumberger, ¿cierto? Es Lumberger. Mire, está el Venus también. Muy bien.
Entonces, dice, poder de línea requerido, 60 Hz, estamos en América, 60 Hz. Base de referencia, aquí miramos. Entonces, aquí lo que me dice es el punto central. ¿Qué coordenadas tiene? Dejémoslas en 0, 0. Fíjense que es más o menos plano. Podemos, entre otras, si miramos, allá es un poquito más bajito que arriba, por ahí medio metro, 1 metro. Pero pues eso no ni nos quita ni nos pone. Con el tomógrafo sí ya puedo sacar aquí para allá. De aquí a los carros hay 6 metros de diferencia o más por una loma y ya le meto coordenadas a cada estaca. Y él me hace la corrección y me da una imagen y me sale la imagen con la topografía real. Muy bien, entonces dejémoslo así, mire, X, Y, Z, el azimut, la inclinación. Listo, entonces me devuelvo al anterior. Listo, bajo aquí OK, le digo que sí. Muy bien. Entonces dice, la salida la va a mandar con 200 miliamperios. Yo le puedo cambiar, le voy a decir que 1000, 2 miliamperios, mire, 1000, voy a decirle que 1000. Que 1000. Pero como llovió, entonces él manda una corrientica de prueba y dice, oiga, no, esto está muy, ¿para qué gasto tanta corriente? ¿Eh? Como cuando una china no le para una bola, dicen, ¿para qué le gasto tanta corriente? Entonces le bota uno por ahí algo, ¿no? Entonces igual, manda una corriente y dice, no, la conductividad es buena, entonces él se programa. Entonces dejémosla con 1000, van a ver que cada juetazo que mande, yo digo juetazos, cada corrientazo, él cambia la cantidad de corriente. Posiblemente la baje a 100, a 200 o a 500. Muy bien. Dice, la adquisición, estamos hablando de 0.3 segundos. Ah, bueno, modelo automático, aquí lo puedo dejar mixto, automático. Se recomienda que automático. La adquisición, entonces 0.3 segundos, yo la puedo aumentar un poquito más, a 0.5. Por defecto viene así, correcto, y la adquisición también 0.5 segundos. El total de ciclos, entonces a 4.6 segundos. Eso se demora el ciclo mandando corriente, ¿correcto? Mandando corriente. Eso es. O sea, él no manda un corrientazo y paró, no. Él dura 4.6 segundos mandando corriente. Entonces, manda muchas corrientazos y toma un promedio estadístico y ese es el valor que me muestra en la pantalla, ¿correcto? Eso se llama el stack. El stack, ese es el nombre, ¿correcto? Bueno, entonces aquí le digo que desarrolle. ¿Y la de 0,5 qué es lo que es? El 0,5 es el tiempo de adquisición. Cada 0,5 segundos toma un dato. Y dura 4.6 segundos. Entonces, ¿cuántos? Si fueran 5 segundos, deberían 10 datos. 11 datos. El primero, 10 datos. Muy bien. Bueno, aquí me devuelvo. O sea, se pierde 0,1 segundo. Muy bien. Entonces vamos, listo. ¿Correcto? Bueno, listo. Entonces el mínimo de stacks le digo que 2, máximo stack 4 son por defecto. El error límite el 1%. ¿Qué medida me toma? Me toma la mediana, ¿correcto? Me dice ver la resistividad aparente en pantalla. Yo le digo que sí, a que me la muestre, porque si no, pues tendría que esperar a descargar. Listo. Y digamos, la capacidad del buffer de datos es de 10, ¿correcto? Listo. Entonces le digo que OK. Que OK. Muy bien. Ignore el error 4. Sí, esos errores no recuerdo qué son. Pero uno de ellos, por ejemplo, que si la resistividad es negativa, la ignore. Entonces la toma como válida. Le decimos que no, pero nosotros vamos a no ignorarla si nos da una negativa. Aquí nos van a dar positivas todas. Si cuadramos, fíjense que este es el de corriente negativo y este es el de potencial negativo. Entonces, si pongo el de potencial negativo, inmediatamente me sale invertida, porque va la corriente en un sentido y él midiéndolo en el otro. Entonces, este es el derecho. Muy bien. Muy bien, aquí yo puedo colocarle el operador, digo que sí. Entonces, que me llamo fulanito de tal, bueno, sí, correcto. Eso es. Esto es como para cuando yo descargue el archivo, entonces me aparezca el proyecto, se llama finca tal, sí, o pozo número tal, para colocarle datos en los labels para poder identificar. Bueno, dice, hay un canal, arrancar con un ejemplo, dice ejemplo 1, dice número de ejemplo 100, hasta 100 datos puede tomar, ¿correcto? O almacenan los archivos. Muy bien. Yo aquí le puedo decir que más. No, creo que hasta 999, es que hasta 999 es que almacena.
Muy bien. Y aquí le digo que desarrolle. Bueno, aquí ya estamos listos. Tenemos 0 corrientazos. Tenemos el RWIS 10A.S4K. Ese es el tipo de archivo, .S4K, que va a almacenar aquí en la memoria. Cuando yo lo descargue, tengo que buscar, apunten ahí, el tipo de archivo, el RWIS 10A.S4K. Fíjense que yo lo llamé WIS, pero como es resistividad, le pone R. De resistividad. Si fuera potencial, entonces potencial. Si fuera por esto espontáneo, y si fuera polaridad inducida, le cambiaría. ¿Cómo es que se llama el archivo, profe? RWIS 10A.S4K. El punto S4K es la extensión, que es el software que maneja la casa Aven, ¿correcto? La casa AJI, que es la del tomógrafo, que maneja otra extensión, pero son compatibles. O sea, los datos de este los lee los programas del tomógrafo y los del tomógrafo los del este. Muy bien, entonces aquí yo le doy, como era el Lumberger, le doy acá y me dice listo. Fíjense, con este le paso al pantallazo. Bueno, ¿cuál es el AB medios inicial? Entonces me regalan el AB medios inicial de la planilla. 1.5. 1.5. Entonces aquí le doy enter, me paso acá. 1. 2, 3, 4, 5. Le doy OK. Y el MN medios, el MN es 1. Entonces el MN medios es 0,50. Correcto. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, pero por fortuna ese dura como hasta ¿cuántos metros? El MN Sí. dura hasta el 10. Hasta AB medio 10. Correcto. Entonces, eso que tenemos en la disposición tiene que ser lo mismo. Hoy no estamos diciéndonos mentiras. Tenemos una disposición y aquí otra. Él lo lee como si fuera acá. Entonces, calcula las resistividades con los datos que yo le metí. Y las que... Negro con negro. Por favor, es el de corriente. Si no está muy lejos, me lo aceptan. Mire, lo vamos a conectar. Aquí tengo para conectar aquí o aquí. No hay ningún problema. Cada vez que yo vaya a mover el electrodo, entonces... lo suelto para que el cable no empieza a girar y se quiebra. Entonces ya quedó conectado y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Estamos? Este es el corriente 1. O sea, ese vamos a llamarlo A. Perdón, este es el B, negro. Corriente 2. Entonces el positivo. Entonces corriente 2 es de este lado. Entonces lo conectamos acá. Listo. Corriente 2. Potencial. Entonces potencial 2. Fíjense que rojo con rojo, negro con negro. Entonces el potencial 2. FM. Sí, sería AB. AM. AM. Sí. Si lo conecto, ahorita en un descuido, este muchacho Tarazona, ¿cómo se llama? Fabián. Soltó los dos y luego... El último paso que vamos a ver de esta técnica es la interpretación. La interpretación son dos verticales, tiene una secuencia de procesos que hay que realizar. Primero hay que realizar el tratamiento de la curva de resistencia. Muy bien, señores, quedamos ahí. Nos vemos el día jueves en clases. Buenas tardes. Nos vemos el día jueves. Hasta luego.